Irene Gutiérrez, más de uno. Hablar en público me cuesta, lo paso peor que una miss en un certamen de belleza. Nervosio, he aquí mi particular dislexia. Me meo, el baño al fondo a la derecha, siempre con una sonrisa de ojera a ojera. Tímido me aparto para que no se me vea, me escondo de focos como si no estuviera sitio. Dislexia, se me lengua. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos y oyentes de Onda Cero. En este momento entramos con Salud en la Onda y el queridísimo doctor Camilo Albornoz. Esa canción que ustedes estaban escuchando se llama Dislexia, porque la semana pasada conversamos de dislexia y hoy le traemos la segunda parte del programa. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, Irene. ¿No? Lo que también la semana pasada les dejamos un reto a mucha gente, pero que no han podido cumplir por una sencilla razón, porque en YouTube no aparece esa parte del programa. No. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner ese archivo como un archivo de audio independiente, okay, para que la gente lo pueda escuchar. Perfecto. Y la tarea sigue en pie. ¿Quiénes son los 10 cantantes o grupos que tienen en común que todos son disléxicos? Bueno, y ahí la lista quedamos en que era larguísima, de artistas, empresarios, un montón de gente, presidentes, un montón de gente. Porque también recordábamos que la dislexia es el trastorno de aprendizaje más común que existe, pero también es uno de los más infravalorados e infradiagnosticados porque no hay estadísticas reales. ¿Sí? Y sobre todo en sitios como en los que se habla el castellano, pues el problema es que lo que se llaman las lenguas transparentes dificultan el diagnóstico de la dislexia. En otras lenguas donde la pronunciación es diferente de la escritura, entonces sí que es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Y también hablábamos de que la dislexia no es solamente un problema de que leo mal o hablo mal, sino que tenía una cantidad de variables. Estaba la agrafia, que era un trastorno al escribir, o la discalculia, que era una dificultad para hacer cálculos matemáticos, o la dismapia, que era una dificultad para la lectura de los mapas, y así una lista larga que leímos la vez pasada. ¿Sí? También dijimos que la dislexia, aunque es un trastorno neurológico, está haciendo eso, es un trastorno neurológico, pues de pronto si te das un buen traumatismo craneoencefálico te puedes quedar con una dislexia o con una dislexia además de una afasia, ¿sí? Es decir, que piensas una cosa, dices otra, o oyes una cosa y entiendes otra, que esas son formas de afasia, ¿no? Y entonces eso también puede ocurrir. Por ejemplo, Bruce Willis entra dentro de esta lista de gente con dislexia porque se retira del cine por sufrir de afasia. Sí, pero es porque su problema afásico es diferente, es un problema neurológico secundario a otra enfermedad. Okay. Sí, no es porque tenga una dislexia. Aunque lo que íbamos a empezar a hablar ahora es, sí, ¿cómo diagnosticamos? ¿Qué tenemos que ver para ver qué es una dislexia? Ahora, la dislexia es una cosa que te acompaña toda la vida, ¿sí? Y entonces comienza si uno es atento, ¿sí? Pues uno comienza a ver que son niños pequeñitos que les cuesta trabajo aprender los colores, los días de la semana, los meses del año, las secuencias de números o secuencias en general, ¿sí? Pero tú siempre lo dices, bueno, pues que es un niño pequeñito, apenas está aprendiendo, pues ya se aprenderá los colores, ¿sí? Pero ya cuando llegan a esa edad, entre los 3 y los 5 años, que ya comienzan a tener una capacidad de lectura, una capacidad de escritura, una capacidad de hacer pruebas matemáticas, pues ve que ellos sí que tienen unas dificultades para leer, entonces les cuesta trabajo leer y leen despacio o a veces con entonaciones difíciles, ¿sí? que no se corresponden, por ejemplo, con el silabismo normal. Okay. Y entonces un ejemplo que ponía yo era un amigo que cuando leía la famosa cartilla esa que aprendimos a leer todos, en el cual está el famoso mi mamá me mima, él no decía yo amo a mi mamá, sino yo mamo a mi mamá, ¿sí? ¿No? Y entonces son ese tipo de cosas. ¿Sí? Y obviamente todas esas cosas anteriores, ¿sí? La dificultad para aprender secuencias, colores, escribir o lo que sea, se van haciendo cada vez más evidentes
a lo largo de la vida. Y entonces aparecen otras cosas, por ejemplo, la dificultad para poderse abotonar una camisa o subirse una cremallera o hacer comprender alguna cosa en específico, pues todo eso se va haciendo cada vez más evidente a medida de que el niño va creciendo. ¿Sí? Ya entre los 6 y los 8 años también ves que les cuesta mucho trabajo la identificación entre la lectura y el fonema. Es decir, les cuesta identificar, por ejemplo, cuando ven una J, pronunciar la J porque la convierten, por ejemplo, en una G. ¿Sí? O cuando quieren pronunciar una B, la convierten en una P. Es decir, hay una disociación entre lectura y fonema. ¿Sí? Ya más adelante de eso, pues pueden comenzar a aparecer problemas como la lógica espacial. ¿Sí? Por ejemplo, jugar al Tetris les cuesta. Y si es un Tetris en tercera dimensión, más todavía. ¿Ves? Porque es la dificultad para mover una pieza en el espacio para poderla colocar en una determinada posición. ¿Sí? Cuanto más comienza a hacerse complejo un texto, más le cuesta leerlo y muchas veces más le cuesta entenderlo. ¿Sí? No es que como algunos dicen, es que tú eres tonto, ¿no? No, pues no son tontos. Si van con despacio y con la suficiente habilidad para poder superar su problema, pues entonces terminarán entendiendo y aprendiendo común y corriente como los de todos. También hablábamos que este tipo de cosas en los niños que son inteligentes, ¿sí? Ellos lo ocultan mucho más fácilmente que los que no. Es decir, los de inteligencia normal. A ver. ¿Sí? Pero los de inteligencia alta o niños que son muy inteligentes saben muy bien cómo ocultar esto para que no se note o se note muy poquito. ¿Sí? Ya a partir de los 11 años es cuando comienza a notarse muy bien eso de que confunden números, confunden letras, les cuesta trabajo leer de derecha a izquierda o confunden derecha a izquierda con izquierda a derecha y cosas así por el estilo. ¿Sí? Entonces también les cuesta trabajo pronunciar ciertas palabras y entonces es cuando tú los ves que está como que no me sale y entonces busca un sinónimo para decir lo que quería decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, haz de cuenta, no le sale la palabra cordel. ¿Sí? Entonces comienza soga. Bueno, pero se hizo ¿Sí? entender. Entonces, pero se hace entender y eso. Y ese tipo de circunstancias se van haciendo cada vez más evidentes o persistentes a lo largo de la vida, incluida la vida adulta. Lo que pasa es que cuando llega un punto en la vida, por ejemplo, y ahorita que lo decía lo de Bruce Willis, el problema se puede solapar cuando tienes un trastorno agregado, por ejemplo, un trastorno de cognitivo. Comienzas a tener un deterioro cognitivo y entonces tú ya le echas la culpa, es que está viejo, ya se estaba deteriorado. No, lo que pasa es que lo uno ha hecho que otra cosa ha hecho que eso sea mucho más evidente. Más evidente, ¿sí? Okay. Entonces, ahora, por ejemplo, eso de confundir o leer cosas de izquierda a derecha o derecha a izquierda en una confusión, yo no sé si te conté una anécdota que me pasó a mí. ¿Sí? No. Alguna noche me desperté, ¿sí? Y miro el reloj y veo 8:32. Digo yo, mierda, voy a llegar tarde. Voy corriendo. Me levanté como un resorte de la cama, me metí en la ducha, me comencé a bañar y de pronto digo yo, pues a las 8:30 de la mañana, qué oscuro está esto, ¿no? Entonces, así todo mojado, me salí de la ducha, fui y miré el reloj y eran las 2:38. ¿Sí? O sea, eso de leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda lo cambié. Y entonces dice uno, la madre que me parió, ¿no? Ya. Pero bueno, pero son cosas que a un disléxico le pasan con relativa frecuencia. O cuando le dicen, coge para la derecha, entonces coge para la izquierda, le dicen, no, para la otra derecha. Es que es disléxico. ¿Ves? Pero, sin embargo, hay una serie de puntos que aparecen frecuentemente o prácticamente siempre y que si uno se fija un poquito puede ayudar a hacerles el diagnóstico a estos pacientes, ¿sí? Mira, por ejemplo, esto es de observar al niño u observar a la persona para poder detallar este tipo de problemas. Por ejemplo, tener dificultades con el lenguaje escrito.
Hombre, yo diría que básicamente todos Es los médicos todos. tenemos un problema en ese sentido porque todos tenemos un lenguaje escrito que es Horrible. horrible. Nuestra escritura es horrorosa, no solamente para cómo lo escribimos, es decir, eso de que al escribir No es la pones una ortografía. letra o pones la otra, no es... La caligrafía también. Es la caligrafía, Claro. es la ortografía. Por ejemplo, en mi ortografía no existen las tildes. Te cuesta poner tilde. Yo no logro cuadrar. Menos mal que el Word se las sabe todas. Entonces él va poniendo todas las tildes que yo no soy capaz de poner. ¿Sí? Pero es una cosa que es habilidad. Y entonces fíjate que ya hemos hablado de los 3 puntos más comunes. Sí. Una dificultad para escribir, una dificultad para la grafía y una dificultad para la ortografía. También hay una dificultad para la lectura. ¿Por qué? Obviamente. Porque si tú llegas a leer, estás confundiendo, digamos, la P con la B o la G con la J. Pues cuando lees la frase, pues no te cuadra. Entonces tienes que volver a releerla y a veces 2 y 3 veces para que logres detectar qué has leído erróneamente para que el texto que estás leyendo lo puedas introducir. Hay otros que, por ejemplo, ya aprenden a conocer cuáles son sus fallos de lectura y los superan muy rápidamente. Entonces, ella sabe que no ha leído, por decirte, minor, sino menor. Ok. Y entonces ya tiene eso interiorizado de tal forma de que su comprensión de lectura es mucho mejor y mucho más rápida. Eso será lo que hacen los actores que tienen dislexia. Exacto. O muchas veces lo que hacen es que muchos de ellos buscan un ayudante que lo que hace es que les va leyendo el guión y ellos lo van repitiendo porque les es más fácil Por el oído, oírlo que verlo. que leerlo. Acuérdate lo que hablábamos de una de los que aparecen entre los 10 que hay que descubrir, que ella escribía la letra de sus canciones y se la pasaba a la banda y la banda se quedaba loca porque no entendían qué había escrito ella ahí. Entonces ella lo que tenía que hacer era coger uno del miembro de la banda, dictarle la letra para que la escribiera y quedara traducida, por decirlo de alguna manera, al lenguaje común, no a su lenguaje personal. También a muchas de estas personas, pero es curioso, pueden tener dificultad para aprender una segunda lengua, ¿sí? Pero esa es una salvedad de los que tienen una dislexia en la edad más mayor, ¿sí? Los niños pequeños que tienen aunque sean disléxicos, pueden no aprenderla. tienen esa dificultad, ¿sí? Y la razón es meramente neurofisiológica, ¿sí? Cuando tú eres un niño, todo el sistema de comprensión del lenguaje, del idioma, está centralizado en un solo punto del cerebro. Entonces, todas las lenguas que aprendas en ese momento se van a centralizar todas ahí y se van a compartir todas como un solo sentido, ¿sí? Pero cuando eres un adulto, ya no. aprendes el inglés aquí, el francés acá, el ruso por aquí, así. Entonces, a veces es mucho más difícil que puedas compenetrar o hacer que las lenguas vayan paralelamente. Le cuesta más trabajo aprender eso porque le cuesta también trabajo entender ciertas cosas. Acuérdate que hablamos que la dificultad de la dislexia en las lenguas no transparentes es mucho mayor, porque lo que se escribe no es como se pronuncia, o lo que se pronuncia no es como se escribe, o muchas veces cosas que se escriben, como por ejemplo estaba intentando yo ver en el neerlandés, ¿sí? Hay cosas que si tiene un puntito por encima o 2 puntitos por encima, o si no tiene puntitos, pues la pronunciación es diferente. O hacer la conjunción de que se escribe con V, pero se pronuncia como si fuera una F, ¿sí? Por ejemplo, cosas así por el estilo. También pueden presentarse de manera accesoria situaciones como dificultad para las matemáticas, dificultad para seguir instrucciones, que eso es bastante más frecuente. Eso que te dicen, ¿cómo llego a tal parte? Y entonces tú le dices, mira, bajas 3 cuadras de frente, de luego coges a la derecha, unas 2 calles más, luego coges a la izquierda y nuevamente a la izquierda y no sé qué, y llegas. Y cuando tú ya llegaste a la primera vuelta a la derecha, yo ya me perdí. No, ¿sí? Yo ya, tú déjame copiarlo en un papelito y ya vemos, ¿sí?
Por eso es que a mí para mí el tontón es una maravilla, porque no solamente yo con el tontón me sigo perdiendo igual, sí, pero la diferencia es que cuando me pierdo con el tontón sé dónde estoy perdido, no Ok. como antes que no tenía ni idea dónde estaba perdido, sí. También hay eso de comprender textos, sobre todo textos complejos, les va costando, ¿sí? Y se va haciendo notorio. Entonces también es una cosa que se puede observar con el tiempo y entonces decir uno, hombre, tú lo que tienes es una dislexia o tienes un rasgo disléxico o tienes una de las 40.000 variedades que leímos en la Sí. semana pasada. A veces puede presentarse problemas con el lenguaje hablado. Es decir, que lo que decíamos ahora, tengo esto en la punta de la lengua, pero me no viene. no soy, sé lo estoy pensando, sé Pero no lo lo que puedes quiero decir. decir, pero no me sale. ¿Sí? Entonces te busco un sinónimo para decirlo. ¿Sí? O tienes una dificultad, ya lo habíamos hablado, por ejemplo, para la visualización Sí. espacial de las cosas, pero eso también se traduce en que tienes una dificultad para medir las distancias y el tiempo. Ah, ¿Sí? mira tú. Entonces muchas veces tú llegas y te dice, ¿cuánto hay de aquí a allá? Y tú le dices, pues yo iría unos 8 metros. Pues no hay 8 metros. Hay 2, ¿sí? 3. Hay 2 o 3, pero es una dificultad porque va correlacionado con las capacidades visoespaciales de la persona. ¿Sí? Fíjate, yo me acuerdo mucho de un amigo que es otorrino y me contaba que una vez fue un genio de la cirugía otorrinolaringológica a darles un curso sobre cómo hacer la cirugía de no sé qué cosa en el oído medio. Pero necesitaba que el enfermo fuera enfermo del oído izquierdo. Y entonces le dice, ¿pero por qué? Pues porque él no puede hacer el giro espacial para el oído derecho. Uy, Entonces, sus ayudantes aprendían la técnica para hacer los pacientes del oído derecho. imagínate. Eso, pero eso son situaciones que se dan en los disléxicos, ¿sí? Que ahí es donde viene eso, la confusión entre derecha e izquierda, entre arriba abajo, adelante atrás, ¿sí? Y algunos disléxicos tienen una dificultad propia para seguir la música. Les cuesta mucho entender la música y seguir la música, ¿sí? Ahora, no es que todos los disléxicos tengan toda esta lista de No. cosas. Tendrán unas, tendrán otras, según sus propias circunstancias, según el idioma que hablen o según también los estímulos que reciban, ¿sí? Alrededor de todo este tipo de cosas, ¿no? Y Sometimes I see things backwards. Sometimes I see things right to left. And I know that's not right at all. And no one knows what's wrong with me. They think that I got dropsy. Is this love? Or is dyslexia? Esta es una canción de Alice Alice Cooper, Cooper. que Alice Cooper también sufre de dislexia y se llama la canción evidentemente Dislexia. Y en la letra él dice, a veces mi mundo se pone patas arriba, a veces veo las cosas del revés, cuando voy caminando por la ciudad no puedo volver a casa, se le jode el GPS como nos pasa a muchos, a veces veo las cosas de derecha a izquierda y sé que eso no está bien en absoluto. Pero desde que te choco contra las paredes y nadie sabe lo que me pasa, creo que tengo un gotas, es decir, que se le va la olla. ¿Sí? O que tengo un desamor, o es dislexia. Y es Y dislexia. es dislexia. ¿Ves? Ahora, esto viene porque muchos de estas personas, por ejemplo, si tú ves la biografía de Alice Cooper es hijo de un predicador muy estricto, muy severo, ¿sí? Y lo pasó realmente mal en el colegio. Fatal. Lo pasó muy mal en el colegio. Sobre todo porque ya, si tú te acuerdas el look que usaba en el Sí, escenario Alice sí. Cooper, pues era bastante extravagante y muy gore. ¿Sí? Pero eso yo creo que fue respuesta Pero a eso esa fue, crianza. exacto. Pero él siempre comentaba eso, ¿no? De que su paso por el instituto, por el colegio, había sido Traumático. traumático hasta más no poder. Y la razón es muy simple, ¿sí? A las personas que tienen dislexia
¿sí? El sistema educativo no es compatible con la No. dislexia. Ahora, esto viene porque el sistema educativo se basa básicamente en 3 cosas. ¿Sí? Primero, en un lenguaje a través de un código escrito. Tienes que escribir las cosas a través de un sistema de lectoescritura. Hay que leer las cosas y en un sistema de memorización. ¿Sí? Que yo pienso que el tienes tema que es aprender ahí. las cosas de memoria. Ahora, lo que muchos sistemas nuevos de educación pretenden no es que memorices cosas, sino que comprendas Las conceptos. vivencias, las vivencias para poder comprenderlas. Exacto, para que comprendas conceptos, que tengas conocimientos, no datos. Sí, que sea una educación de conocimiento y no una educación de datos, que sea una educación de un sentido crítico y no de un sistema formal. ¿Sí? Entonces, claro, todas estas personas les cuesta mucho trabajo memorizar esas cosas porque les cuesta trabajo entenderlas, porque les cuesta trabajo leerlas Claro, o porque les les cuesta cuesta trabajo escribirlas escribirlas. además. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ven los profesores a estos niños dislécticos en clase? Pues lo primero que le dicen es que tienes que esforzarte más. ¿Sí? O te distraes Tienes que mucho. esforzarte más. Es que tú ¿Sí? eres muy distraído. Y es que en cierta medida el problema está en que cuando el niño ve que se enfrenta a esa situación que no comprende, no entiende, termina porque no me gusta. ¿Sí? Entonces, si no me gusta, pues me fatigo tratando de hacer esto. Si no me gusta, pierdo la Me concentración voy de lo otro, que estoy sí. haciendo. Si no me gusta, me distraigo. Y si no me gusta, intento no hacer este tipo de tareas. Por lo tanto, me vuelvo un coñazo en la clase. Es el niño que molesta a los demás, es el niño... Y entonces, ¿qué es lo que hace el profesor? Este niño tiene un trastorno de la atención, hay que ponerle un tratamiento a punta de un montón de medicamentos, a ver si con eso logramos que deje de dar por culo todo el día en clase. ¿Sí? Con lo cual, es una de las causas también por las cuales el TDAH se sobrediagnostica. Es decir, el niñito que era un coñazo de toda la vida, ¿sí? No, Ya era- no, ya Ahora es tiene más fácil trastorno de déficit de atención. y es más fácil darle una pastillita a ver si deja de dar la lata. Pero no es Y la el que solución. que eso le pasa a muchos niños superdotados, Sí. que llegan, le ponen una tarea en casa, el tipo ¡chum!, en un segundo la hizo y ahora qué hago con el resto de mi tiempo, Joder. pues dar la lata. Joder. Pues dar la lata. Y eso es una cosa que los profesores no procesan. Pero es por el No mismo procesan. sistema. Claro, exactamente, porque el sistema no está dado para esto. Entonces, ¿en qué traduce el profesor y muchas veces los padres? El niño no tiene interés, el niño no se esfuerza, el niño es, lamentablemente tendré que decírselo, pero el niño es tonto. Entonces, si es tontito, pues ¿qué le vamos a pedir Pero no es peras al tontito. olmo? Pero no lo es. Entonces, todo esto se reduce a que los presionan. ¿Sí? Recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a un educador referente a, usted ve las notas de su hijo, y si su hijo tiene bajas notas en matemáticas, bajas notas en física o en química, No llega pero al muy promedio. altas notas en literatura, en Ajá. historia, todo eso, dice, ¿qué es lo que deberías hacer tú como padre? Pues la mayoría de los padres dicen, hombre, pues les pongo unas clases extraescolares para reforzarle lo de las matemáticas. No. El campo del niño no es ese. No es ese, hay El que fortalecer sus habilidades y no tratar eso. Claro. Y no tratar de crearle una fortaleza para bueno. esa. Por eso es que en muchos caminos, en muchos países sí que se abren diversos caminos para que el niño que tiene habilidades matemáticas refuerce, el que tiene habilidades literarias refuerce, el Sí, que tiene otras- habilidades otras filosóficas refuerce, habilidades, y no así. puedes- Exactamente. no Tú puedes no puedes meterlos a todos en el mismo mismo vaso. saco No. porque es absolutamente imposible. ¿Sí? Ahora, sí que muchas de estas cosas se pueden ir de alguna manera mejorando. Equilibrándolas de alguna compensando. manera. El tratamiento de esto se llama sobreaprendizaje o reeducación. Son niños que en un momento dado requieren un esfuerzo especial por parte de los padres Sí. o de los educadores para que esas actividades que les cuesta, ¿sí? les cueste menos.
Sí, ¿sí? les cuesta menos porque- se motiven para que se acerquen de una manera más lúcida y racional a la lectura, a la escritura, a las matemáticas, a lo que sea. Bien sea que sus habilidades naturales vayan por otro camino, ¿sí? Pero es que por lo menos que tengan un conocimiento básico Eso te iba a y no decir. les cueste por esa parte, ¿sí? También es muy posible que a través de esos sistemas de reeducación, pues el niño tenga una mejor capacidad de una comprensión de su lectura y una mejor capacidad de su expresión en la escritura. Entonces van a mejorar la lectoescritura de alguna manera, porque independiente de qué camino coja, tendrá que leer y comprender claro, lo que lee. claro, ¿sí? claro. Y tendrá que expresar lo que piensa de tendrá que alguna aprender a manera, de escribir. manera escrita. Claro. ¿sí? También de esa manera se utilizan lo que se llaman estrategias de compensación. Las estrategias de compensación son aquellas en las cuales le das algo al niño para que se sienta cómodo con lo que está haciendo y se vea que logra obtener un resultado y una recompensa, ¿sí? Entonces eso le facilita la posibilidad de El que se estímulo, adapte lo a la vida estimulas. diaria con el resto de las otras personas, pero apoyándolo siempre en sus puntos fuertes. Es decir, mira, ¿te cuesta trabajo hacer multiplicaciones? Pues hacemos unas cuantas multiplicaciones, pero si lo que te gusta y tu habilidad es dibujar, pues después nos ponemos y te consigo una cosa para que dibujes y dibujes muy bonito. Claro. ¿sí? Es decir, vas compensando las cosas para que las cosas vayan bien. Hoy en día se consigue un montón de material educativo para estos niños, un montón de material orientativo para los padres y un montón de material educativo para los profesores. Ahí has dado tú en el clavo, porque los profesores yo entiendo que tienen un ratio de alumnos en los salones, todo lo que tú quieras, pero tampoco que ponen la responsabilidad de ese refuerzo hacerlo en casa. Es verdad que lo tenemos que hacer en casa, pero tampoco podemos solos los padres en la casa. Lo digo por Evidentemente. experiencia propia, ¿eh? Claro, y Con es mi que, hijo. estos son niños que de alguna manera van a necesitar una forma de enseñanza Diferente. personalizada. Diferente. ¿Y por qué personalizada? Porque si ya sabemos que la dislexia tiene un montón de rasgos diferenciables, pues tienes que ver en dónde es que tiene ese rasgo el niño. Si es que le cuesta trabajo entender lo que lee, o si le cuesta voltear las letras y entonces lee otra Cualquiera de cosa, lo los que rasgos sea, de la o dislexia. si tiene un problema de que gira los números, o qué sé yo. Pero si a pesar de ello es hábil, por ejemplo, haciendo puzzles, ¿sí? Haciendo elementos cognitivos claro, superiores, claro. pues tú céntralo en eso, ¿sí? Mira, por ejemplo, la historia del doctor Nash, el físico, el del cual hicieron la película de Sí, Una mente maravillosa. sí. Hombre, él no tenía una dislexia, él tenía Él un era esquizofrénico. Pero ¿cómo sería el punto de él? ¿Cómo sería? Claro que eso también depende de su nivel de inteligencia, pero ¿cómo sería que una cosa es volver racional una enfermedad irracional como la esquizofrenia Sí. y lograr todo lo que él logró? Pero también su círculo Lo apoyó. lo apoyó en ese Su sentido. círculo lo apoyó. Lo apoyó en ese sentido. En la forma de vamos a fortalecer en lo que es bueno, vamos a minimizar en lo que es malo y vamos a tratar de ayudarlo a corregir esos Lo que puede demonios, corregir, esos claro. demonios que podía corregir a través de una racionalización, una reeducación, etcétera. Pues en el niño disléxico, salvadas las distancias, estamos en la misma La idea, situación, sí. en la misma situación, ¿sí? Y es muy posible que con eso obtuviéramos que muchísimos niños disléxicos, ¿sí? superen su dislexia o la introyecten de tal manera La puedan manejar. que la puedan manejar La puedan sin que sea un problema. Que en la vida adulta no sea un problema. Es que está Tom Cruise, que él abiertamente ha dicho que él es disléxico y que al principio él nunca imaginó que iba a ser actor porque le costaba muchísimo leer, pero ahí el hombre llegó. Claro, ahí llegó. El hombre llegó, ha hecho dinero, se volvió a la cienciología, eso es otro tema. Pero quiero decir, y la lista que vimos la semana pasada, la cantidad de gente que ha podido manejar eso y que ha sido Claro. exitosa igualmente en la vida. Que son las 12:59 y nos tenemos Y ya que nos ir. tenemos que ir. Feliz Semana Santa. El viernes que viene no tenemos Salud en la Onda ni Onda Deportiva, pero la otra semana sí. Que Dios los bendiga durante esta semana. Chao.